Bienvenidos a este nuevo vídeo dentro del curso completo de Hacking Ético. En este vídeo, que se engloba dentro del módulo de introducción al Hacking Ético, vamos a ver los dispositivos de seguridad. Es decir, ya hemos visto una pequeña introducción, pues nociones básicas, algunos vectores de ataque, etcétera. Ahora vamos a ver, porque va a ser muy importante de cara a entender todo el temario, cuáles son los principales dispositivos de seguridad, ¿vale? Y nos vamos a nombrar por encima. Es decir, el curso no es un curso de bastionado ni de sistemas de seguridad, pero sí que me parece importante conocer los principales dispositivos de seguridad a los cuales nos enfrentaremos como posibles atacantes. Entonces, cuando hablamos de dispositivos de seguridad tenemos una gran cantidad de dispositivos de seguridad como pueden ser firewall, redes de MZ, IDS, es decir, una cantidad de siglas, de acrónimos y de palabras muy grandes. Y de hecho, día a día salen nuevos dispositivos, nuevas medidas de seguridad. Pero aquí vamos a tocar los principales, que llevan existiendo desde hace mucho tiempo y que realmente son los que están más implantados en las organizaciones. Primeramente, y tampoco quiero perder mucho tiempo en esto, ¿vale? Porque al final pues os escapa un poco de la temática. Estarían los firewall. Básicamente un firewall, digamos que puede ser un software, hardware o combinación de ambos que va a separar dos redes y que permite filtrar el tráfico tanto de entrada como de salida. Por lo tanto, se suele utilizar para distinguir dos redes. Cuando nosotros estamos en nuestra casa solemos tener un firewall para que desde internet no se pueda acceder a nuestra red interna, por ejemplo, y para que desde nuestra red interna pues salga determinado tráfico a internet y no todo. Entonces podríamos decir que es un sistema que filtra las comunicaciones, ¿vale? Y normalmente nos permite separar diferentes redes. Bien, cuando hablamos de DMZ, que normalmente se llama DMZ, es una red desmilitarizada. Y esto consiste básicamente en una red que es accesible desde Internet, ¿vale? Que está dentro de nuestra red interna. Es decir, yo creo que en este caso el dibujo se ve muy bien. Tendríamos aquí, estaría Internet, es decir, poneros el caso de cualquier tipo de organización que sea grande. Imaginaos un banco. Un banco tiene su intranet o su red interna, pero a la vez el banco tiene sistemas que están conectados a internet, es decir, que están expuestos y a los cuales nosotros podemos acceder desde nuestra casa. Entonces, este sería el caso de estos sistemas que vemos aquí. Sistemas www, básicamente servidores web, servidores de correo, servidores DNS. Todos estos servidores son servidores de la organización, pero que tienen que estar públicos en internet para que los usuarios los consulten. Entonces, todos estos sistemas serían accesibles desde Internet, ¿vale? Pero estos sistemas no tienen acceso a la red interna, porque aquí hay un firewall y aquí habría otro firewall. Entonces, este primer firewall filtra que todo lo que venga de Internet únicamente vaya a la DMZ y no pueda ir a la red interna. Y este firewall de aquí filtra que todo lo que viene de la red interna pueda ir tanto a la DMZ como a Internet, pero todo lo que venga de la DMZ no puede ir a la red interna. Entonces, esto básicamente, una red desmilitarizada, lo que nos permite es crear una red que esté expuesta en Internet, pero digamos que contenga los servidores más potencialmente peligrosos. Imaginaos en el caso que os he expuesto de una entidad bancaria, si no tuviera una DMZ y yo tomara control de su servidor de correo, por ejemplo, podría desde ahí acceder a la red interna de la organización. Pero en cambio, si utilizo una red DMZ o una red desmilitarizada, si yo tomara control de ese equipo, únicamente sería capaz de intentar tomar control de los demás sistemas que estuvieran en la DMZ, pero no podría acceder a la red interna porque la DMZ no tiene comunicación directa o no debería con la red interna. Aquí el mayor problema es que muchas veces las redes de DMZ que se crean en las organizaciones no son tan aisladas como deberían y por lo tanto muchas veces es posible llegar a acceder desde la DMZ a la red interna porque el firewall que está entre medias, es decir, este que vemos aquí, no está correctamente configurado o es más permisivo de lo que debería y por lo tanto muchas veces es posible desde los sistemas de aquí llegar a acceder aquí, ¿vale? Pero la teoría y realmente digamos la panacea o como se debería hacer es que la DMZ es accesible desde internet solo a determinados puertos, pero la DMZ no tiene acceso a la intranet. Otro aspecto muy importante es que la DMZ suele ser accesible solo a través de determinados puertos de internet. Por ejemplo, si nosotros queremos acceder al servidor web, el servidor web está en el puerto 80 y en el puerto 443. Por lo tanto, este primer firewall debería filtrar esas comunicaciones para que cualquier persona desde Internet solo pudiera acceder al puerto 80 y 443. ¿Vale? Por lo tanto, es una medida de seguridad más, una medida de seguridad adicional. Más, vamos a hablar ahora de los honeypot. Para aquellos que no conozcan, un honeypot es básicamente una simulación de un equipo. Lo que vamos a hacer es poner un equipo vulnerable a propósito en la red para si alguien accediera a la red interna
que se centrara en este equipo diría, vale, esto es muy vulnerable, voy a empezar por aquí, voy a empezar a hacer esto para lograr la intrusión. Y que perdiera mucho tiempo ahí, entonces esto nos permite, por un lado, identificar al atacante, identificar qué técnicas está utilizando y hacerle perder el tiempo para intentar identificar qué atacante es, quién es, qué motivación tiene, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, honeypot viene de tarro de miel, ¿vale? Básicamente es eso, es como un tarro de miel que ponemos al atacante para que digamos, pierda el tiempo y no vaya por los sistemas realmente importantes y nos dé tiempo a nosotros como defensores, en este caso, de poder identificarlo. Entonces, honeypot hay muchos tipos, los hay de baja iteración, de alta iteración. Por ejemplo, los de baja iteración únicamente simulan los servicios, pero luego no los simulan de verdad, es decir, solo abren el puerto. Los de alta iteración simulan el servicio completamente, entonces el atacante perdería mucho más tiempo. Bueno, realmente hay muchos tipos de honeypots y realmente os incito a comprobar más en este aspecto. De hecho, si puedo, también intentaré abarcar en otro módulo al final de todo un poco más todo este aspecto, porque también es interesante. Como atacantes, ser capaces de identificar un honeypot es muy importante para que no nos pillen en las pruebas. Y además los honeypot, como veis en esta imagen de aquí, los honeypot pueden estar tanto conectados directamente a internet, pueden estar en la DMZ. Esto es muy importante porque si están en la DMZ nos podrían hacer perder mucho tiempo, o pueden estar directamente conectados a la red interna, ¿vale? Esto, como os comento, es muy variable. Y de hecho intentaré, pues como os he comentado, hacer un módulo al final de evasión de este tipo de sistemas. Entonces profundizar más en el detalle de cada uno de estos sistemas y ver cómo se pueden evadir. Continuando con otros sistemas de seguridad que a día de hoy son muy utilizados, estarían los sistemas IDS. ¿Vale? Un IDS proviene de Intrusion Detection System, es decir, sistema de detección de intrusos. Básicamente son, bueno, podemos diferenciar dos tipos, estarían los de red y los de host, pero bueno, no vamos a entrar tampoco mucho. Básicamente que sepáis que este tipo de sistemas va a analizar el tráfico y el comportamiento de los usuarios para intentar identificar un tráfico que pudiera ser anómalo y por lo tanto detectar una posible intrusión. El problema que tienen muchas veces este tipo de sistemas es que, al igual que los antivirus, están basados en firmas. Y cuando un sistema está basado en firmas, está buscando la misma firma, digamos, que tiene en la base de datos. Y por lo tanto, si yo como atacante utilizo una técnica que él no tenga, pues no la va a detectar, aunque el comportamiento sea anómalo, ¿vale? Pero bueno, como os he comentado, dentro de los IDS tendríamos dos, que serían los NIDS o los Network Intrusion Detection System, que van a buscar comportamientos anómalos en la red, y los HIDS o los Host Intrusion Detection System, que básicamente van a buscar comportamientos anómalos dentro de un equipo. Es decir, unos se instalan en el equipo como un agente, por ejemplo, y otros se instalan en la red como sondas, ¿vale? Bien, continuando con otros tipos de seguridad, tendríamos el firewall de aplicación web. Esto también es muy conocido y normalmente se denomina WAF, ¿vale? Básicamente son sistemas que se ponen delante de las aplicaciones web para analizar todo el tráfico que le llega a la aplicación web y con ello identificar si la aplicación web está intentando, o sea, está recibiendo algún tipo de ataque o no, y en caso de estar recibiendo algún tipo de ataque, pues cortar el tipo de ataque. Esto lo veremos más en detalle cuando hablemos de, digamos, de las técnicas de explotación de vulnerabilidades en aplicaciones web. Es muy común y, bueno, muchas veces suele ser fácil de evadir, ¿vale? Y por último vamos a ver los DLP o los Data Loss Prevention. Estos sistemas son bastante más modernos y básicamente son software, normalmente suelen ser agentes que se instalan en los propios equipos, aunque también podrían ser appliance o hardware, ¿vale? Que se instalan en la red. El objetivo de este tipo de sistemas es evitar la exfiltración de información, ¿vale? Pero digamos que es bastante complejo que funcionen bien a día de hoy, es decir, hay muchos DLPs, pero es muy fácil evadirlos, ¿vale? Porque ten en cuenta que un DLP se apoya en que él es capaz de analizar la comunicación, el tráfico o lo que esté pasando por él. Pero al final, si nosotros utilizamos criptografía o esteganografía, que también lo veremos más adelante, pues es bastante fácil de evadir este tipo de sistemas, porque no van a ser capaces de identificar la información, ¿vale? Pero bueno, básicamente que sepáis que un DLP es un sistema que va a analizar todo el tráfico red normalmente y va a intentar identificar si se está exfiltrando información o no. También se puede instalar como agente en los sistemas. Si por ejemplo tú te copias una serie de recursos que contiene información sensible al pendrive, pues un DLP podría identificarlo y generar alertas, ¿vale? Para que esto fuera controlado, pues, por el equipo de seguridad de la organización. Y con esto llegamos al final de este módulo, ¿vale? Como veis son módulos bastante cortitos, ya que, bueno, donde quiero dedicar más tiempo es realmente la parte de hacking, que es
hueso duro de roer en este curso, pero aún así intentaré realizar un módulo al final que amplíe un poco toda esta información, porque como os he comentado, sobre todo para ejercicios de Red Team y ejercicios más avanzados, es bastante importante conocer también los sistemas de seguridad y cómo poder evadirlos. Pero bueno, eso lo veremos más adelante, así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.